tell you the truth. La narrativa comienza con Michael sentado en una acera, observando con nostalgia a otros niños jugar. A sus 13 años ya acumulaba 5 sencillos en el primer puesto de las listas de popularidad, siempre acompañado por sus hermanos en los Jackson 5. Su padre era un hombre sumamente estricto, hasta el punto de tratar a su propia sangre como un producto comercial y no como lo que realmente era, un niño que solo deseaba patear un balón sin preocupaciones. Cada noche Michael sufría pesadillas recurrentes sobre las palabras hirientes de su padre y la severidad de su trato. Sin embargo, a veces y solo en ocasiones especiales lograba ver a una especie de ángel llamada Diana. Ella le susurraba que siguiera los dictados de su corazón y que al final todo estaría bien. Con el paso de los años, su fama creció de forma imparable, recorriendo escenarios distintos cada noche hasta convertirse en el artista del año con 51 millones de copias vendidas. Pero aunque las fanáticas se amontonaban desesperadamente para capturar un instante a su lado, su vida personal no era tan feliz como se esperaba de alguien con semejante éxito global. Cada noche, al finalizar el espectáculo, Michael siempre tenía algún comentario artístico sobre el show. Sin embargo, Ziggy, su manager, solo podía ver el dinero que estaban acumulando. Para Michael, su espectáculo se trataba fundamentalmente del amor y de compartir ese sentimiento puro con sus fans, pero Ziggy le repetía incesantemente que el dinero era lo más importante. Para él, todo se reducía siempre a un frío número con el signo de dólar al lado. Cuando no estaba brillando sobre los escenarios, Michael enfrentaba las presiones de su fe, pues fue criado como testigo de Jehová. La comunidad religiosa no tardó en presentarse en su casa para comunicarle que su nuevo video, Thriller, iba en contra de todo lo que intentaban enseñar en sus hogares, exigiéndole que realizara modificaciones a lo que intentaba representar. No obstante, Michael estaba plenamente seguro de que aquello era una verdadera obra de arte, y el arte en su esencia es un tributo a Dios. Además, el video ya se había convertido en el más costoso de la historia, y él sentía que bailar con los muertos no era una blasfemia tan grande. Esa tarde, Ziggy recibió la llamada informándole que los testigos de Jehová estaban en casa de Michael y se enfureció de inmediato. Según su visión, esos locos ya habían cancelado el último video, costándole a la disquera casi $200,000. Unos minutos después, Michael apareció con la propuesta de incluir una advertencia para mayores de 16 años en su video de Thriller. Sin embargo, Ziggy le recordó tajantemente que todo esto se trataba de él y no de lo que los testigos quisieran imponer. Le recalcó que él era la estrella más grande de la historia y que debía mantenerse fuerte sin dejarse influenciar por presiones externas. Más tarde ese mismo día, Michael se encontraba leyéndole una historia a un niño con una enfermedad terminal en la casa de sus padres, una actividad que realizaba con mucha frecuencia. Su propia alma de niño parecía renovarse a través de los cuentos de Disney, y compartir esos momentos mágicos con otros pequeños era algo que disfrutaba profundamente. No obstante, al escuchar que el diagnóstico médico de Timmy no era nada prometedor, no pudo evitar que la tristeza lo invadiera por completo. Para empeorar su estado de ánimo, se enteró de que su padre quería verlo, un encuentro que, por amarga experiencia, siempre terminaba de la peor manera posible. Esa tarde en particular, su padre se encontraba armando una ametralladora en la misma sala de la casa. Mientras aceitaba el arma con frialdad, le comunicó a Michael que Pepsi deseaba grabar un comercial con él y sus hermanos. Sin embargo, para la estrella, aquello no parecía una buena idea en absoluto. Simplemente no tenía un buen presentimiento sobre esa colaboración. A su padre solo le tomó 30 segundos entrar en un estado de furia ciega, gritándole a Michael y sacudiendo violentamente el brazo de su esposa mientras sostenía el subfusil en sus manos, al punto de parecer que lo usaría contra ellos. Luego se retiró, no sin antes advertirle a Michael que sería mejor que tomara la decisión correcta. La oferta de Pepsi era buena y no aceptaría un no por respuesta. El temor de habitar en esa casa era una constante asfixiante, y esa ametralladora no era la única arma que su padre conservaba. Unas semanas después, llegó el día de grabar el comercial al que Michael tanto se había resistido. El equipo técnico tenía todo preparado. Las luces, las cámaras y el escenario completo estaban listos para recibir al artista, quien había pasado horas practicando minuciosamente cada movimiento. Aunque no deseaba estar allí, su ética profesional lo obligaba a dar el máximo en cada uno de sus trabajos. Justo antes de que iniciara el espectáculo, el doctor de Michael apareció en los bastidores. La estrella lo había llamado con urgencia, preocupado por una anomalía en su piel. Se trataba de una mancha blanca en su mano, y Michael le imploró al médico que la mantuviera en absoluto secreto. El doctor le explicó con serenidad que el vitíligo ya le había sido diagnosticado hace tiempo y que era inevitable que esto sucediera. Si bien existían algunos tratamientos paliativos, la condición seguiría avanzando y era muy probable que apareciera pronto en otras partes de su cuerpo. Su piel estaba
perdiendo la pigmentación natural y con el paso del tiempo también perdería su resistencia innata a la luz solar, lo que lo volvería extremadamente sensible a ella. Estas noticias resultaron ser pésimas para Michael, quien hacía un esfuerzo sobrehumano por mantener la calma en ese instante crítico. El doctor le prometió que harían todo lo necesario para retrasar el proceso, pero fue honesto al recordarle que no existe una cura definitiva. Mientras Michael intentaba concentrarse en el tratamiento que el médico explicaba con la mayor claridad posible, su padre apareció repentinamente con prisa y sin mediar palabra lo arrastró fuera de los bastidores para comenzar la grabación del comercial. Apenas salieron de los bastidores, una de las luces estalló produciendo una lluvia de chispas. Michael le recordó a su padre que tenía un mal presentimiento sobre todo aquello, pero este le exigió con frialdad que simplemente hiciera su trabajo. Le estaban pagando $5 millones por apenas 4 segundos de su rostro, y eso era lo único que le importaba. Incómodo y prácticamente obligado, Michael entró al escenario. En ese momento las chispas de los efectos especiales comenzaron a caer, y fue entonces cuando todo terminó en tragedia. Unos minutos después, un equipo de emergencia sacaba a Michael del set de rodaje con quemaduras de gravedad en su cuero cabelludo. Como era de esperarse, los camarógrafos rodearon la escena como abejas al panal, y la noticia alcanzó rápidamente los tabloides y noticieros de todo el mundo. Poco después, Michael se encontraba en un quirófano para ser atendido de urgencia. Antes de que la anestesia hiciera efecto, le pidió con humildad a la doctora que rezara por él y por sus fanáticos. Tras esas palabras, el fármaco le provocó un viaje astral bastante placentero, una experiencia donde Michael pudo ver a algunas de las personas que realmente se preocupaban por su bienestar y en la cual notablemente su padre no estaba incluido. Al despertar se encontraba en una habitación privada y Janet, su hermana, fue la primera persona presente para darle la bienvenida de vuelta al mundo real. Unas semanas después, su padre regresó con otra propuesta que Michael no tenía el derecho de rechazar. Debía realizar el Victory Tour por el bien de sus hermanos, quienes ya tenían familias y necesitaban desesperadamente el dinero. Sin embargo, Michael impuso una cláusula que a su padre no le gustó en absoluto. En cada concierto se regalarían 3,000 entradas. Esta era su forma de retribuir el cariño que sintió de parte del público mientras se recuperaba, aunque Siggy le advirtió que su padre estaría furioso por tal decisión. En ese instante, la narrativa da un salto temporal hasta el último concierto de la gira. Cuando sus hermanos entraron al escenario, él se quedó atrás por unos segundos, un breve retraso que su padre no toleró. Joseph intentó gritarle, pero su madre y su hermana lo retuvieron a tiempo. Incluso el guardaespaldas de Michael dio un paso adelante en actitud defensiva. Después de lo ocurrido con el incidente de Pepsi, hasta él era consciente de que a Joseph no le importaba en lo más mínimo la integridad física de su hijo, sino únicamente los dólares que éste producía para su beneficio personal. En ese preciso momento, su madre se le acercó y le susurró cuánto lo amaba. Michael le devolvió una sonrisa y entró al escenario, donde vivió una de las mejores noches de su vida. Sin embargo, aprovechó ese día para anunciar al mundo entero que aquel sería el último concierto en el que verían a los Jackson 5 juntos. Obviamente, al bajar del escenario, Joseph estaba en un estado de furia asesina. Intentó gritarle a Michael y exigirle una explicación inmediata, pero su hijo se limitó a decirle que todo se había acabado, que sus hermanos deberían encontrar una forma de ganar dinero por su cuenta y que él ya no sería más su esclavo comercial. Antes de que Joseph pudiera abofetear a su hijo, el guardaespaldas intervino y alejó al hombre de la estrella. Además, a ninguno de los hermanos se le permitió abordar la limusina privada, por lo que Joseph se retiró prometiéndoles que todo saldría bien y que lograría hacerlo entrar en razón, pero no podría haber estado más equivocado. Tiempo después, cuando Michael estaba considerando seriamente establecer su propio hogar, las palabras de su padre resonaban constantemente en su cabeza. Todos los insultos y las veces que le repitió que no era nada sin su familia fueron precisamente lo que le dio la motivación necesaria para seguir adelante con su plan de independencia. Cuando ya tuvo una idea clara de lo que deseaba para su futuro hogar, regresó con Janet para mostrarle sus planes. Planeaba llamarlo Neverland, como el hogar de Peter Pan, un lugar donde todo fuera posible y no existieran hombres malos. Un par de años después, el sueño se cumplió. Michael creó un complejo enorme en Santa Inés, con el nombre que había elegido, e invitó a todo el mundo a la inauguración de su nuevo hogar, un sitio lleno de especies hermosas y animales exóticos que normalmente solo se podrían ver en un zoológico o en una revista. Sus chefs personales, el señor y la señora Jay, aprendieron rápidamente todas sus preferencias y le prometieron que en Neverland nunca pasaría hambre y siempre tendría platillos deliciosos a su disposición. La empleada doméstica, una señora llamada Sarah, trajo a su hijo con ella. El pequeño se volvió amigo de Michael al instante y el artista se ofreció personalmente a mostrarle todo el lugar. Unos días después, el doctor regresó para evaluar el avance del vitíligo, una condición que estaba empeorando inevitablemente con el paso del tiempo. Lo que antes era solo una mancha pequeña, ahora se estaba esparciendo por toda su mano, recordándole la progresión constante de su enfermedad.
Pero aquello no cambiaba el hecho de que Neverland era el lugar perfecto para que los niños se divirtieran todos los días con todos los gastos pagados. Eso incluía a Timmy, cuya enfermedad lo seguía afectando gravemente, pero que al menos pudo disfrutar del mejor cumpleaños de su vida en aquel sitio mágico. A su madre se le llenaban los ojos de lágrimas al ver lo feliz que estaba su hijo. Sin embargo, ya se sabe cómo es la vida. Cuando estás en lo más alto, suele golpearte con fuerza hacia abajo. Unos días después de ese momento perfecto, Timmy falleció. Su hermana y su madre dejaron flores en su tumba mientras Michael permanecía inconsolable por días, repitiendo una y otra vez que aquello no debía pasar en Neverland, donde se supone que nadie se enferma ni se marcha jamás. Pero cuando Sarah descubrió a su hijo durmiendo en una tienda de campaña que había construido con Michael la noche anterior usando muebles y sábanas, algo no le cuadró en la situación y decidió marcharse de la casa de inmediato. Llevándose a su hijo provocó que por segunda vez en poco tiempo Michael perdiera a alguien querido. Con el nuevo álbum a punto de salir, él tomó una decisión que Bobby, su guardaespaldas y amigo, no se esperaba: someterse a una cirugía estética para deshacerse de la nariz que su padre usó para insultarlo durante años. Luego de un largo procedimiento, Michael salió del quirófano envuelto en vendas, enfrentando un proceso de recuperación extenso y un dolor agudo en su rostro que se extendía hasta la frente y los pómulos. Sin embargo, en cuanto recibió el alta médica, regresó de inmediato a Neverland para continuar divirtiéndose a diario con niños de todo el mundo. Allí, su nuevo amigo Jordan no dejaba de hablar sobre lo que significaba vivir el sueño de estar en aquel lugar tan especial. Jordan y Michael se volvieron inseparables, al punto de visitar juntos diversos rincones del mundo acompañados por la madre del pequeño, quien estuvo presente en todo momento y participó activamente de la diversión. No obstante, este estilo de vida lleno de lujos para tantos niños comenzaba a preocupar seriamente a Siggy. Los costos de mantenimiento de Neverland se habían disparado por las nubes y el manager intentaba convencer a Michael de que bajara la intensidad de sus gastos. De lo contrario, tendría que añadir más espectáculos anuales a su agenda, sacrificando su tiempo libre. El álbum Dangerous no estaba obteniendo los resultados esperados y la situación no era como Michael sugería. No se trataba simplemente de un comienzo lento. El disco estaba estancado y no lograrían alcanzar la cifra proyectada de 25 millones de copias, por lo que necesitaban actuar rápido para recuperarse. Siggy le recordó que él era la única persona que había estado a su lado desde el principio y el único que siempre le decía la verdad sin filtros. Le insistió en que necesitaba a alguien hacia su lado, pues no todo podían ser siempre estrellas y fantasía. Sin embargo, Michael tomó una decisión drástica y lo despidió en ese mismo instante por haber perdido la fe en su talento. En la casa de Jordan, las paredes estaban completamente cubiertas con imágenes de Michael. Esa tarde, el artista apareció para contarle con entusiasmo que había conocido a Steven Spielberg, el creador de It. El director quería que Michael interpretara a Peter Pan en una película, su personaje favorito de todos los tiempos, y sugirió que quizás Jordan podría ser uno de los niños perdidos. Antes de que Michael se marchara, Evan, el padre de Jordan, apareció para preguntarle por milésima vez si ya había tenido oportunidad de leer su guión. En el rostro de Michael se podía ver claramente que se sentía presionado y agobiado por las constantes propuestas de negocios de Evan que nunca funcionaban. Apenas Michael se fue, Evan miró a su hijo con una expresión seria y una sonrisa falsa para interrogarlo sobre las pijamadas que había tenido con la estrella. Quería saber con lujo de detalles absolutamente todo lo que hacían cuando estaban juntos. Al mismo tiempo que eso sucede, Michael se encuentra en plena gira por el álbum Dangerous, subido a los escenarios y maravillando al mundo con su talento inigualable. Sin embargo, el tour termina de forma abrupta cuando una noticia que nadie esperaba llega a oídos de Bobby. La primera demanda interpuesta por Evan llega al conocimiento de Michael a la mañana siguiente. Jack, su abogado, le sugiere que afronten el conflicto con dinero, pues está convencido de que eso es lo único que Evan busca. Además, advierte que el daño a su imagen pública será mayor conforme pase el tiempo. No obstante, Michael se muestra inusualmente calmado y afirma con seguridad que sus fans saben perfectamente que él no sería capaz de cometer actos semejantes. Jack le pregunta a Bobby si Michael siempre mantiene esa serenidad ante problemas de tal magnitud, a lo que el guardaespaldas responde que no se deje engañar por su sonrisa. Le confiesa que esta situación lo ha destrozado por completo y que esto es apenas el comienzo de la tormenta. Cuando el rumor se esparce, los niños dejan de visitar Neverland, dejando a Michael sumido en una profunda tristeza día tras día. En medio de esa soledad, Liz, una de sus mejores amigas, vuela desde el otro lado del mundo para visitarlo y brindarle apoyo en este momento tan difícil.
Bobby le agradeció profundamente por haber venido. Michael llevaba varios días sin comer adecuadamente y fue Liz quien logró devolverle, aunque fuera un poco, los ánimos de vivir. Sin embargo, 2 días después, Michael llamó a su madre para pedirle que lo visitara, pero ella le comunicó la triste noticia de que su abuelo había muerto. El impacto de la noticia lo afectó muchísimo, atacando directamente su corazón y su ya debilitado estado emocional. A la mañana siguiente, la policía allanó Neverland y las esperanzas de Michael de poder regresar pronto a su hogar se desvanecieron por completo mientras los oficiales confiscaban todas las cintas y equipos tecnológicos del lugar. Ese mismo día, en la casa de Jordan, los investigadores le pidieron detalles específicos sobre lo ocurrido, mientras el chico seguía repitiendo con insistencia que no había pasado nada y que no existían bandos que tomar. Se podía ver claramente cómo su padre le aplicaba una presión en el hombro mucho mayor de la necesaria. Por su parte, Bobby y Liz tomaron la mejor decisión posible para proteger los intereses de Michael y contrataron a Johnny Cochran para su defensa. Siendo el mejor abogado del país, Cochran se encargaría de volver su caso legal infranqueable, mientras Michael se trasladaba a un entorno sano y libre de presiones donde las noticias del exterior no pudieran alcanzarlo, un centro de rehabilitación. Al mismo tiempo que eso sucedía, sus fanáticos se reunían masivamente en las calles, frente a su hogar y en diversos lugares públicos portando pancartas que proclamaban su inocencia y el profundo amor que sentían por la estrella. Era un apoyo incondicional que nunca se vio cuestionado, el de sus seguidores más fieles. Sin embargo, cuando Janet, su hermana y la persona en quien más confiaba, lo traicionó en televisión nacional, Michael recibió un golpe que no estaba preparado para soportar. En la expresión de ella, Michael creyó ver el rostro de su padre y la misma maldad que habitaba en su corazón. Fue en ese momento cuando Liz le insistió en que era hora de afrontar las consecuencias de la situación para que el mundo entero comprobara su verdadera inocencia. Para lograrlo, debía someterse a una sesión de fotos completamente desnudo ante el FBI, con el propósito de refutar las acusaciones de Evan y las supuestas pruebas basadas en los relatos de su hijo sobre el cuerpo de Michael. Mientras los agentes realizaban las fotografías, él se enfocó exclusivamente en un cuadro de Liz que Bobby sostenía frente a él, ya que ella le había prometido que, de una forma u otra, encontraría la manera de estar allí para apoyarlo. Los agentes tomaron fotografías detalladas de cada centímetro de su cuerpo. Simultáneamente, Jordan ofrecía su declaración oficial sobre lo ocurrido en la habitación de Michael. Sin embargo, al llegar a los relatos que podrían incriminar a la estrella, el chico bajó el rostro y rompió el contacto visual justo en el momento en que su padre ponía, una vez más, la mano sobre su hombro. Esa noche, en Neverland, una multitud lo esperaba con velas encendidas para demostrarle que creían en él, y no en las mentiras de Jordan. Pero aquel apoyo no detuvo el proceso legal y al final, Evan recibió $25 millones para detener el litigio y dejar todo el asunto en el pasado. Después de que la tormenta pasó, Bobby se acercó a Michael con una sugerencia. Debía demostrarle al mundo que era mucho más maduro de lo que sus detractores afirmaban. Según él, era el momento de casarse y formar una familia. ¿Y quién mejor para el rey del pop que la propia princesa del rock and roll? Así, organizaron una cita con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley. Ella visitó Neverland para conocer personalmente a la estrella y quedó perdidamente enamorada de su jardín de mariposas monarcas, un lugar que resultó ser casi perfecto para un encuentro romántico. Después de su cita con Lisa, Michael quedó completamente prendado de ella. La joven era perfecta para él, pues sabía exactamente lo que significaba crecer rodeada por los focos, y Michael se sentía sumamente feliz de poder ser él mismo a su lado. Cuando llegó el momento en que se suponía que tendrían intimidad, Michael le confesó que no creía en las relaciones antes del matrimonio. Fue en ese instante cuando puso una rodilla en el suelo y le entregó a Lisa un anillo de compromiso tan grande como una roca. Ella aceptó de inmediato y ambos se fundieron en un beso, que más tarde se transformó en una ceremonia de casamiento en la República Dominicana el 26 de mayo de 1994, donde solo estuvieron presentes un par de personas. Al día siguiente, las fotos de su boda fueron publicadas. Sin embargo, aquel suceso coincidió precisamente con el día en que O.J. Simpson cometió el crimen contra su esposa, y la persecución por la autopista acaparaba todos los canales de televisión. Con el paso del tiempo, Lisa deseaba pasar más tiempo de calidad con su esposo, pero siempre parecía haber un niño nuevo que demandaba la atención de Michael, provocando que incluso sus propios hijos se sintieran dejados de lado. A pesar de encontrarse completamente agotado, Michael seguía agendando eventos y conciertos sin descanso. Esto provocó constantes discusiones con su esposa, quien definitivamente no compartía ni creía en el propósito que Michael le otorgaba a Neverland. En una de esas crisis, Bobby alcanzó a escuchar a Michael admitir que tal vez había sido un error pretender demostrar una madurez que no sentía. Cada ensayo posterior se volvía más frustrante que el anterior. Su mente no lograba enfocarse en el escenario y los pasos de baile simplemente no se grababan en su memoria. Todo este agotamiento
aislamiento excesivo pasó factura y Michael terminó nuevamente en una camilla de hospital. Lisa permaneció a su lado en todo momento, siendo testigo de cómo se sacudía violentamente durante sus pesadillas con su padre. Michael incluso hablaba en sueños, mencionando las cosas que le habría gustado decirle a su viejo cuando aún no tenía la fuerza necesaria para enfrentarlo. Una vez que Michael se recuperó de su estancia en el hospital, Lisa presentó formalmente los papeles para el divorcio. Él permaneció sumido en la tristeza durante algún tiempo, con Bobby como su única compañía en la inmensidad de Neverland, hasta que una mañana, Debbie, la asistente de su médico, lo visitó para entregarle su prescripción de medicamentos para el vitíligo. Sus ojos se encontraron, aunque su romance tardaría en llegar. Antes de eso, Michael regresó al quirófano para realizarse otro pequeño detalle estético. Con el transcurso de los años, el vitíligo avanzó de manera constante hasta transformar por completo su apariencia física. Una mañana, sus abogados acudieron a Neverland para ultimar los detalles del acuerdo con Debbie, quien había aceptado tener un hijo para Michael bajo una serie de condiciones específicas. El 15 de noviembre de 1996, Michael y Debbie contrajeron matrimonio. Sin embargo, durante la ceremonia no hubo muestras de afecto, ni besos ni abrazos, sino simplemente la firma de un documento legal. Michael había perdido la fe en las relaciones sentimentales, pero mantenía intacta su devoción por el amor de sus seguidores. Con el nacimiento de su primer hijo, Prince, Michael pudo finalmente sostener a su pequeño en brazos y regalar una sonrisa sincera por un momento. No obstante, no fue el escenario que Debbie habría esperado. No hubo muestras de cariño ni una atmósfera de felicidad familiar, sino únicamente el cumplimiento de un contrato firmado. Un año después, su hija Paris llegó al mundo, y con su nacimiento Michael retomó su enfoque total en el trabajo. Mientras su madre se encargaba del cuidado de los bebés, él decidió reconciliarse con su pasado y reunirse una vez más con sus hermanos para un espectáculo en el Madison Square Garden. Aquello resultó ser una pesadilla logística que también involucró a Joseph, quien intentó comportarse como el jefe una vez más. Sin embargo, en esta ocasión su esposa fue la encargada de recordarle que él sería solo un espectador, pues esta era la vida de Michael y debía dejarlo ir de una vez por todas. Ese evento, realizado en el año 2001, se convirtió en uno de los hitos más grandes de su carrera. Su padre finalmente tuvo que aceptar que ya no poseía ningún poder sobre su hijo, viéndose obligado a permanecer en un segundo plano para disfrutar del espectáculo como un espectador más. Tras finalizar el show, todos se reunieron para celebrar el éxito obtenido. En medio del júbilo, Michael le preguntó a Bobby qué hora era, pues deseaba atesorar ese instante preciso por el resto de su vida. Bobby respondió que eran las 12:05 del 11 de septiembre de 2001. Aquel día, sin embargo, terminaría siendo recordado por un evento trágico y muy diferente, totalmente alejado de la felicidad que todos sentían en ese momento. Poco después, en las calles, la gente corría aterrorizada por los sucesos que se desencadenaban, y Michael no podía dar crédito a lo que veía en directo a través de las pantallas. La crueldad de este mundo era algo que seguía sin poder comprender, incluso siendo ya un hombre adulto. Tiempo más tarde, tras la llegada de su tercer hijo, Michael aceptó realizar un documental sobre su vida con un periodista llamado Martin Bashir. Este preparó todo en Neverland con el fin de obtener un vistazo más íntimo a la existencia de Michael y a sus grandes logros, pero también con la intención de explorar la parte más oscura de su historia personal. En ese momento, la narrativa nos muestra uno de los episodios más controversiales de su vida, cuando Michael decidió presentarle al mundo a su nuevo bebé. Sin embargo, no lo hizo de la forma más segura para las circunstancias de aquel entonces. Al sostener a su pequeño de manera arriesgada frente a la ventana del hotel, su genuina emoción fue interpretada de una forma totalmente distinta por el público. Los noticieros se volvieron locos de inmediato con las imágenes de él sosteniendo a su hijo sobre el vacío, desatando una oleada de críticas negativas. En el año 2006, cuando el trabajo de Martin Bashir finalmente salió a la luz, no resultó ser nada de lo que Michael esperaba ver en la pantalla. La edición del documental lo retrató como una persona retorcida, obsesionada con los niños y convertida en una amenaza latente para ellos. Este documental, sumado a las polémicas imágenes del hotel, destrozó a Michael por completo. La maldad percibida en la televisión y en el mundo lo hirió profundamente. Ante esto, Bobby intentó explicarle que no podía ser tan confiado todo el tiempo, pues el mundo está lleno de personas que solo buscan vender y Martin era una de ellas. Este periodo representó uno de los más difíciles de su existencia, obligando a la megaestrella a regresar a su acostumbrada soledad, hasta que un nuevo motivo lo forzó a salir: las nuevas acusaciones de abuso y la posibilidad real de pasar el resto de sus días en prisión.
El día que se presentó en el juzgado, sus fans estuvieron allí para apoyarlo y demostrar que creían en él. Durante unos segundos, todo lo que Michael había tenido que superar lo desbordó por completo, hasta el punto de decidir subirse al techo de su camioneta para dirigir unas palabras a la multitud. Sin embargo, en lugar de hablar, se quedó en silencio, observando los rostros de las personas que confiaban en su inocencia y que estaban allí para recordarle cuánto lo querían y asegurarle que todo saldría bien. La película termina con imágenes de esos rostros, mientras Michael relata que todos vivimos en un mundo de miedo porque, en el fondo, siempre deseamos algo mejor y lo perseguimos con el temor constante de no alcanzarlo. Él lo sabe bien porque ha pasado toda su vida persiguiendo ese ideal. En esta ocasión es él quien se encuentra frente al espejo tomando una decisión crucial, la de no vivir más con miedo y enfrentar las mentiras con la verdad, jurando no ceder nunca más ante sus acusadores. Nadie más logrará sacarle un solo centavo ni lo difamará con propósitos oscuros. Tanto él como todas las personas que realmente creen en su inocencia tienen días difíciles por delante, pero confía en que todo saldrá bien porque sabe que no están solos, porque este día él escoge el amor por sobre todas las cosas y decide no ser un esclavo del miedo nunca más, despidiendo la cinta con un "los amo" para sus fans, quienes siempre mantuvieron la convicción de estar defendiendo a un ídolo que ahora sabemos que siempre fue inocente de los cargos y culpable únicamente de tener un corazón puro en un mundo podrido.